a todas. Es la última sesión del día después de todo un día muy largo de aprendizajes. Last but not least. Exactamente. Last but not least, particularly for the COST participants. Sobre todo para los participantes COST. Problema técnico con las slides, pero ya vamos a empezar. A mí me gustaría, yo soy Mayo Fuster, soy la directora de la cátedra de Barcelona UOC en Economía Digital, entre la Universidad de la UOC, con el grupo de Dimons, y el Ayuntamiento de Barcelona, que creamos hace 4 años, pero también colaborando previamente pues, otros 4, ¿no? Y entonces queríamos explicaros en el marco de la cátedra un programa que hemos desarrollado que se llama Match Impulsa, de digitalización feminista de la economía social y solidaria. Y ese es el objetivo de esta sesión. Álvaro y yo os presentaremos el contexto y luego ya iremos al programa y a 3 experiencias que han participado en este programa de impulso a la digitalización. Y me gustaría darle la palabra a Álvaro. Álvaro Porro es el comisionado de Economía Social y muchas cosas más, alimentación y tal. También una persona que admiro mucho y una persona con la que afortunadamente pues, he coincidido durante los últimos, pues ya no voy a decir 30, casi, ¿no? 25 años en diferentes aventuras de impulso a estos principios. Ahora estamos con estas, pero en otros momentos han sido otros y me hace mucha ilusión que estar aquí hoy compartiendo el escenario con él. Vale, gracias, Mayo. Entre la introducción esta y las cervecitas ya y tal, es como estamos… yo estoy ya también así como muy relajado. ¿Hacemos en castellano, en catalán, en inglés? En castellano. Vale. Bueno, como ha dicho Mayo, yo llevo los temas de economía social en el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora justo venimos de inaugurar un nuevo espacio aquí en Horta, que desgraciadamente nos ha coincidido el día y no hemos podido venir por la mañana. Para los que no conozcan, que creo que está bien un poco dar contexto en eso, Barcelona en 2015, la gente sobre todo que venga de fuera de Barcelona, hace una apuesta muy fuerte por promover la economía social y solidaria. Es una ciudad que tiene un tejido histórico, podemos remontarnos a principios del siglo XX, finales del XIX incluso, con el corte de la dictadura y tal, pero bueno, que siempre ha tenido un tejido fuerte y desde hace unos años como que ha habido como una cierta revitalización, diría, conceptual y también relevo generacional, etcétera. Y yo creo que con todo lo que significó el 15M, incluso me atrevería a decir el Procés, etcétera, como que tomó como un nuevo vigor así en la conversación social, ¿no? El tema de la economía social. Y con el cambio de gobierno en el ayuntamiento, pues como que se quiso dar un impulso fuerte, que la verdad es que se ha materializado bastante. Hoy, como hacíamos balance, lo tengo como muy presente, ¿no? Pero bueno, pues que realmente desde 2015 hasta ahora ha habido cada vez como… han ido pasando cada vez más cosas, ¿no? A muchos niveles de servicios, de programas, de financiación, de subvenciones, créditos, no sé qué. Yo creo que ahora mismo hay un montón de cosas y luego un tejido que cada vez también como se ha ido renovando, se ha ido fortaleciendo y como que está, yo creo, en una etapa muy, muy interesante. Que además yo creo que tiene un peso de la mirada feminista importante y a la vez muchos retos y muchas faltas, ¿no? Ahora, hoy, por ejemplo, utilizamos datos, está aquí también la EMI, que es de Barcelona Activa. 60%, el año que menos, 60% de los servicios de Barcelona Activa son mujeres las que los utilizan de economía social. O sea que es Barcelona Activa, como público es verdad, internacional. Barcelona Activa, vale. Barcelona Activa es la agencia de desarrollo local de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona. Y digamos es desde donde se puede ayudar a la emprendeduría, se puede ayudar a todo lo que tiene que ver con orientación laboral, formación de cara a tu vida laboral, fortalecimiento de empresas. Es bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con tecnología y digitalización, pero bueno, trabaja todos los ámbitos. Bueno, es una agencia que lleva muchísimos años funcionando y yo creo que funciona bastante bien, pero que el tema economía social hasta hace unos años no existía prácticamente y es un poco así uno de los cambios. Entonces, en ese marco, desde el principio con Mayo, como decía, nos conocíamos ya de otras aventuras
y tuvimos claro que el tema digital, plataformas, era el momento que estaba saliendo todo el tema Airbnb, Uber, ¿no? Todo esto. Y nos dimos cuenta que, bueno, yo he de reconocer que a remolque de ella y de la gente de Demons y tal, fuimos viendo que era un tema muy importante en el que había que posicionar discursos transformadores, que todo el tema de las plataformas digitales, la digitalización, porque bueno, son palabras un poco que no sabes muy bien que acotan, ¿no? Porque quieren decir muchas cosas, pero bueno, que todo ese ámbito disruptivo, que en ese momento era todavía más inicial, teníamos que entrarle de alguna manera y que estaba comportando muchas oportunidades y a la vez muchos retos. Se hacía una mezcla ahí, como que se mezclaba todo, ¿no? La economía colaborativa pues era desde Wikipedia hasta Airbnb, hasta, no sé, luego empezaron a entrar las plataformas, que aquí Nuria nos puede explicar mucho mejor, ¿no? Las plataformas de delivery, ¿no? de alimentos. Bueno, como que se había un popurrí y entonces empezamos a intentar separar las cosas, a establecer criterios, a intentar promover proyectos que tuvieran una mirada de economía social y solidaria, pero desde la perspectiva digital y de plataforma. Y bueno, y en eso hemos estado desde hace tiempo, con más o menos éxito, pero intentando abrir un camino. Y entonces, en todo ese marco, fue cuando un poco de las diferentes evoluciones, que obviamente no explicaremos, entramos con lo de la Cátedra Uberta y Machimpulsa, que de alguna manera, como todos los procesos que son un poco orgánicos, era la culminación de un proceso, ¿no? Y cambiábamos de etapa, pero no era como un bullet, ¿no? ¿Cómo se dice? Una seta. Una seta que salía de la nada, ¿no? Y entonces sí que vemos, y eso en el análisis un poco el trabajo que hacemos con el tejido de la economía social y solidaria de la ciudad, en el marco de una estrategia de ciudad que tenemos llamada 2030. Que tiene una dimensión bastante grande en Barcelona. Sí, que tiene una dimensión bastante grande. Aquí en Barcelona, si miramos a formas jurídicas, no hay una cifra muy clara, porque hay no hay cifras desagregadas por ciudad, sí hay más de Cataluña, pero 4.000, 4.500 entidades entre cooperativas, asociaciones, fundaciones y tal hay. No quiere decir que todo el mundo se identifique con la economía social y solidaria, aunque tenga una fórmula jurídica que en teoría es de economía social y solidaria, pero bueno, sí que hay un tejido de en torno a 1.500, 2.000 organizaciones que tienen alguna cierta relación y alguna cierta identidad. Y eso, como os podéis imaginar, pues es mucha gente. Y además, mucha gente y muchos proyectos que han nacido en los últimos 10 años o que han crecido mucho en los últimos 10 años. Por tanto, como os decía, hay una cierta revitalización y una cierta renovación a muchos niveles. Entonces, con el tema digital sí que hay diferentes retos que podríamos hablar. Uno es el reto feminista, porque también hay muchos, todo y que lo tenemos mucho en el discurso y probablemente estamos a lo mejor mejor que otros sectores económicos, pero también hay muchas cosas que brillan por su ausencia y muchos elementos como que no tenemos bien integrados y tal. Pero igual que este reto y otros que tenemos, un reto claro era el tema de la digitalización. Y yo sí que tengo la sensación que la economía social y solidaria aquí va un poco como por detrás, ¿no? De otros ámbitos de la economía convencional. Y en eso nos pusimos. Vamos a hacer un programa en el que intentar poner herramientas para que la economía social y solidaria de la ciudad puedan intentar no perder el tren de la digitalización. No quiere decir necesariamente estemos hablando de empresas cuyo modelo de empresas cooperativas o entidades del tipo que sea de economía social que su modelo de negocio se base en la digitalización, pero se base o no, tienes que estar un poco en este tren. Y eso fue un poco el proyecto en el que hemos trabajado. Y aparte, sí que hay proyectos cuyo modelo de negocio sí que el ser plataforma, y por eso hablamos de plataformización, que es esta palabra un poco así rimbombante, ¿cómo podríamos ayudar a que se puedan generar plataformas, o sea, modelos de negocio en base a plataformas, pero desde la economía social y solidaria, como mostrando que el modelo plataforma no tiene por qué ser en base a un capitalismo salvaje, etcétera, etcétera. Y en eso llevamos tiempo. Con la explicación que harán después podréis ver mucho más cuáles son qué es lo que se ha hecho y cuáles son las posibilidades. Pero creo que este ha sido un poco el intento y todavía nos queda mucho camino. Ahora estamos empezando a diseñar una nueva fase con el Bloc 4 de Barcelona, que es este nuevo espacio que abriremos en Sants, en Can Batlló, el año que viene. Y está la Federación de Cooperativas, el Ateneo Cooperativo, etcétera. Y muy abiertos y interesados en lo que nos podáis, bueno, en la interacción que pueda surgir de ideas de cómo hacer esto, porque tampoco tenemos una hoja de ruta muy clara, ni sabemos exactamente cuál es el camino mejor. Y yo reconozco que al mérito de Machimpulsa y de casi todo lo que hemos hecho en este sentido lo tiene el equipo de Demons, que es un equipo súper motivado,
con este tema y bastante pionera, y nosotros un poco hemos ido facilitando lo que hemos podido y aprendiendo sobre la marcha. Y lo dejo aquí. Gracias, Álvaro. Bueno, yo, para también como retomar también la dimensión de investigación, ¿no? de la sesión, cuando creamos la Cátedra de Economía Digital, ¿no? Era una forma de ver cómo una institución de gobierno como el Ayuntamiento de Barcelona y una institución de conocimiento como la UOC podían unir fuerzas, ¿no? Para impulsar otro modelo de digitalización. Y impulsar otro modelo de digitalización que además fue en el momento justamente durante el COVID, ¿no? Que hacía falta, durante la crisis del COVID, cuando estábamos confinados, a la economía social, esta asignatura pendiente que tenía de la digitalización, como decía Álvaro, vamos, o sea, es que ya no solo tenías que argumentar, ya venían a por ti, ¿no? Como antes tenías que estar ahí haciendo como pedagogía y ahora no, era como nos tenemos que digitalizar, ¿no? Entonces, fue en ese momento en el que se planteó que hiciéramos el programa Match Impulsa, ¿no? En el marco del equipo de trabajo de la cátedra, que sí que es el equipo de Dimons, pero trabajamos de una forma muy fluida, porque aquí veis a Álvaro y a Mayo, pero en realidad detrás estaba mucha gente que hay también por aquí, ¿no? De todo el equipo Dimons, que aquí lo tenéis en la foto, y del equipo del comisionado de Barcelona Activa, ¿no? Y eso también es un ejemplo de confluencia, ¿no? Público común, ¿no? Digamos, entre estas dos instituciones. Y con el Match Impulsa, nosotras como grupo de investigación, obviamente de cara a Barcelona Activa y al comisionado, es un programa de impulso a la digitalización de la economía social, un programa como otros en el marco de Barcelona Activa que ofrece a las empresas, ¿vale? Para nosotras, para Dimos, es una metodología de investigación, ¿no? Es como uno de los referentes de la investigación-acción, ¿no? Que dice Lewis, ¿no? Hace ya casi un siglo, ¿no? Si quieres entender algo, intenta cambiarlo. Pues eso es lo que nosotros hacemos para investigar, ¿no? Pues si quieres entender qué modelos de digitalización se podrían alinear con los valores de la economía social y podrían funcionar, ¿no? Pues intenta hacerlo. Entonces, el programa Match Impulsa lo que hace es un programa que parte de la oferta de servicios de digitalización a las empresas, pero luego nosotros cogemos todos esos datos y los analizamos y, de hecho, ahora nos acompañará Nuria Vega, está haciendo la tesis doctoral sobre el propio programa, ¿no? Y Nuria nos presentará todas las conclusiones de la investigación, pero para ponerlo en contexto, decir que, y también para ayudar a las compañeras que nos acompañan de COS, ¿no? Que vienen de otros países de paneuropeos, ¿no? Para entender a situarlo, no es como casualidad que un programa como el Match Impulsa, que ahora lo quieren replicar en Ámsterdam, o ahora un compañero también nos decía que en Brasil se lo están planteando, ¿no? No es casualidad que haya salido en Cataluña. Porque Cataluña ha sido un referente de innovación digital, un referente de la economía social, pero un referente de la innovación digital también, ¿no? Para poner algunas cifras, ¿no? Como en el 2001, cuando aparece la Wikipedia, pues después de la Wikipedia en inglés, la siguiente es la Wikipedia en catalán. En el 2011 se organizó el primer Congreso Internacional de Derechos Digitales aquí, que acabamos con una carta que impactó en las regulaciones de la Comisión Europea, impactó en el gobierno de Lula, o sea, tuvo un impacto internacional. En el 2014, la Comisión Europea eligió los 10 proyectos, plataformas más punteras de toda Europa, y de toda Europa 3 estaban aquí, ¿no? Y así por ir dando como elementos, en el 2016, que fue cuando Álvaro y todo el equipo nos llama a la puerta y dice: oye, que está impactando la economía de plataforma en la ciudad, ¿qué hacemos? Bueno, en aquel momento se llamaba economía colaborativa, ¿no? De Uber y Airbnb estaban llegando, ¿qué hacemos? Y nuestra reacción fue: ¿pero qué me dices? Estos hay que decir que no son economía colaborativa, que son extraccionistas, pero en realidad en Cataluña tenemos economía colaborativa de hace rato, ¿no? Como que hay que regular qué pasa con la economía extraccionista, ¿no? De Uber y Airbnb, y ahí se ha hecho mucho.
porque Barcelona es la ciudad que impulsó y que ahora está liderando junto con Ámsterdam la red de ciudades de Short Vacational Rental, ¿no? Las ciudades están colaborando entre ellas para hacer también lobby conjunto en la Comisión Europea, pero también respecto al equilibrio de fuerzas con plataformas con Airbnb, pues si son todas las ciudades juntas, pues tienen más poder, ¿no? Pues esto se impulsó también desde aquí. Pero más allá de toda esta estrategia más de resistencia y reguladora, ¿no? Pues estuvo también la estrategia del impulso, ¿no? Entonces, en el 2016 fue cuando creamos, digamos, esta confluencia del sector y también organizamos el Sharing City Summit, que vinieron aquí 50 ciudades para definir conjuntamente una declaración de principios y compromisos de las ciudades para una economía colaborativa, verdaderamente colaborativa o alineada con los derechos, ¿no? Y entonces esto es el reto Terra, digamos, y el contexto del Match Impulsa. No, está aquí. No la... Así. Sí. Sí. Entonces, cuando nos planteamos el diseñar el programa Match Impulsa, partimos de la base de que el modelo de plataforma imperante, ¿no? de las grandes plataformas corporativas no era el modelo que queríamos impulsar. Queríamos impulsar un modelo con la tradición del procomún digital, con la tradición de los principios de la economía social, ¿no? También siendo muy conscientes que la digitalización y la tecnología no es neutra. Si tú te digitalizas, la digitalización a ti te transforma. Y las evidencias de las investigaciones es que la digitalización está reforzando las desigualdades de género en concreto, ¿no? Entonces, por eso cuando pensamos en cómo diseñar el Match Impulsa, ¿no? Dijimos, pues tiene que ser un Match Impulsa para impulsar la digitalización, pero no cualquier digitalización ni cualquier plataformización de la economía social, sino una alineada con la economía social y solidaria, basada en conocimiento abierto y en los principios de gobernanza democrática de la economía social y solidaria, pero también feminista, porque la digitalización ayuda o incrementa las desigualdades de género, ¿no? Y como la economía social estaba en ese momento detrás del COVID, tenemos que digitalizarnos, la digitalización comporta una transición organizacional, comporta muchos cambios. Y dices, pues en el momento de hacer esos cambios, en el momento de hacer esa transición con la digitalización, como además sabemos que la digitalización, por quien tiene los conocimientos digitales y por todos muchos otros elementos que ya han salido previamente, sabemos que incrementa las desigualdades de género, pues vamos a ponerlas juntas. O sea, una digitalización al tiempo que una feministización, al tiempo de impulsar la incorporación de planes de igualdad que además se adopten a las dimensiones digitales, porque los planes de igualdad muchas veces no se adaptan ni a los contextos contractuales de la economía de plataforma, dejando fuera las medidas de protección social de gran parte de los falsos autónomos y los trabajadores de la economía de plataforma. O los planes de igualdad tampoco consideran todos los temas de los algoritmos, cómo funcionan y los impactos que tienen, ¿no? Entonces, por eso dijimos, pues vamos a hacer el Match Impulsa para digitalizar, plataformizar e incorporar planes de igualdad, incorporar medidas de igualdad, ¿vale? En la digitalización de la economía social y solidaria. Porque sabíamos, además, que con las investigaciones que habíamos hecho, el cooperativismo de plataforma, ¿no? Digamos, este modelo prosocial de plataformas, no funciona mucho mejor en términos de género respecto a las plataformas capitalistas, ¿no? Entonces, era necesario hacerlo, ¿no? Luego Nuria va a presentar los datos, ¿no? Cuando decimos que el cooperativismo de plataforma no funciona muy bien en términos de género, no lo decimos como una observación, sino que también a través del Match Impulsa y como metodología de investigación también tenemos datos específicos de, pues por ejemplo, de la muestra de 27 organizaciones que han participado, pues solamente un tercio tienen planes de igualdad.
Pues ¿por qué? Pues porque las cooperativas, como si tienen menos de 50 trabajadores, no tienen la obligación de tener planes de igualdad. A veces la escala menor, digamos, hace que las medidas de igualdad no se apliquen. Porque las cooperativas, si no tienen más de 50 trabajadores, no tienen que tener planes de igualdad. Entonces, claro, ahí dices, pues vaya, lo bonito que es tener cooperativas que tienen una escala que permiten cómo trabajar bien de forma local o más democrático, y resulta que no les llegan las medidas de igualdad, ¿no? por la escala que tienen. Entonces hay elementos estructurales que tampoco lo han favorecido. Bueno, esto no lo voy a decir. Ya está. Vale, entonces con todos estos elementos de contexto que hemos dado, pues impulsamos el Match Impulsa aglutinando el Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona Activa, y dimos como equipo de investigación. Y Nuria nos prepara, después de todos estos preliminares, ¿no? Como parece que ya Nuria nos presenta el Match Impulsa como programa. Hola, buenas tardes. Voy a quitar esto y voy a hacer un poco así porque llevamos un día bastante ajetreado y yo creo que está bien un poco, pues eso, aprovechar la sesión para relajarnos y conversar, pues eso, tranquilas un poco sobre los resultados que un poco que obtuvimos el año pasado, el año pasado no, en el 2021, cuando desarrollamos el programa Match Impulsa. Si os parece, bueno, si avanzamos a la siguiente diapositiva, voy a ir haciendo así como señales para, vamos, os voy a dar una serie de titulares sobre lo que hemos podido observar a partir de una muestra pequeña, cualitativa, de 27 organizaciones de Barcelona que están trabajando en el ámbito de la economía social y que decidieron en su día apuntarse a un programa como era Match Impulsa para transitar, ¿vale?, hacia un modelo de negocio digital. Entonces, un primer resultado básicamente es la propia conceptualización del programa. Respecto a otros programas de aceleración digital que observamos que estaban desarrollando a nivel europeo, nosotros con esta alianza, ¿no?, desplegamos un programa que incorporaba que aglutinaba 5 elementos. Son los que podéis ver en la diapositiva, que son, por un lado, había pues capacitación. Por otro lado, teníamos como unas mentorías, había un apartado de financiación a los proyectos y, además, había como networking. En el centro, nosotros en la propia conceptualización del programa abordábamos y describíamos como que era un programa para transversalmente feminista. Y esto, pues bueno, lo poníamos, no, era el titular del programa que desempeñamos. ¿Y esto qué quería decir? Esto quería decir que en lo que era un programa de investigación-acción, concretamos una serie de elementos que eran nuestras líneas rojas, ¿no? Y son los que podéis ver. Desde, por un lado, desempeñar un programa de digitalización donde se tuvieran muy claros los impactos a nivel de género, donde se trabajara el presupuesto desde esa perspectiva, donde, evidentemente, paridad, pero no paridad solamente a nivel de buscarla en las participantes, sino en las propias formadoras, que eran actores de la economía social que iban a participar. Y luego, movilización de empresas. Por un lado, se hizo un llamamiento a organizaciones de la economía social que estaban ofreciendo servicios en temas de digitalización, pero también hubo un llamamiento para organizaciones de la economía social que estaban ofreciendo servicios orientados a feministas, lo decíamos así, ¿no? Y luego, además, estaba el reto de que ofrecíamos, de la mano de la Dirección de Transversalidad de Género, ¿no?, la posibilidad de que las organizaciones que participaban en el programa pudieran recibir acompañamiento para, uno, si estaban en el reto o tenían la idea de desarrollar un plan de igualdad, que esas organizaciones pudieran estar acompañadas, y dos, en el contexto de, vale, pues qué medidas, o sea, en este camino hacia la digitalización, ¿qué retos tiene mi organización para incorporar una serie de prácticas igualitarias? Pues también recibían acompañamiento para cosas concretas. Ahora, esto de prácticas igualitarias, os dejo ahí la idea, pero la vamos a recuperar y os la voy a detallar. Si avanzamos, como resultados, pues ideas que queremos compartir, básicamente quería destacar el hecho de que el programa en sí era como un programa de programas, o sea, aquí daría para hablar y mucho, pero realmente a nivel, por ejemplo, de líneas estratégicas, había un elemento que era una línea orientada a temas de plataformización, es decir,
una propuesta para las empresas, es decir, para que pudieran capacitarse, acelerarse y, por otro lado, pues acceder a un programa que incorporaba financiación. Luego había una línea estratégica orientada a ecosistemas estratégicos. Por ejemplo, en el 2021 Barcelona fue capital de la alimentación sostenible y uno de los ecosistemas era el de la alimentación, o sea, un ecosistema con el cual trabajamos, otro era el feminista y luego pues, bueno, proyectos que estaban trabajando en torno al Procomún. Y luego había una línea orientada a todo este tema de, bueno, vamos a mapear, vamos a ofrecer, vamos a crear un directorio orientado a visibilizar a esas empresas, organizaciones que están trabajando en ofrecer servicios de digitalización o feminismo, ¿no? Que es toda esta línea de colaboradores estratégicos. Elementos de valor. O sea, os he comentado que uno de los… A mí me gustaría explicar una cosa del programa, que sí que veréis, bueno, que en la plataformización habían 3 programas en sí mismos. Un primero que participaron 133 empresas, que era de capacitación, ¿no?, con recursos formativos. Un segundo que eran 27 empresas, que son las que hemos analizado, que os presentaremos los resultados. ¿Vale? Que de estas 27 empresas lo que tuvieron fueron un programa de mentoría y de acompañamiento para el desarrollo de su programa de plataformización más alargado en el tiempo. Y luego hubieron 9 empresas que, aparte de la mentoría, les acompañamos también con la campaña de crowdfunding para poder tener financiación para desarrollar su plataforma, ¿vale? Entonces hubieron diferentes niveles. Y de las colaboraciones estratégicas sí que quería como apuntar que el programa se llama Match Impulsa porque ayuda a hacer match. En el sentido de que nos dimos cuenta que uno de los retos de la digitalización de la economía social y solidaria es precisamente la falta de conocimientos digitales, de que no saben relacionarse o no tienen acceso fácil a profesionales del ámbito digital, ¿no? Entonces, el programa MatchTech, por ejemplo, era un programa que hacía match entre cooperativas que se querían digitalizar con cooperativas o otro tipo de empresas que ofrecían servicios tecnológicos para ayudarles a entenderse, porque para hacer una cosa como un briefing tecnológico es algo que en la economía social muchas veces no se conoce cómo se tiene que hacer o cómo te tienes que interactuar, ¿no? Entonces, de eso funcionaba, hacer match tecnológico o match de igualdad era entre las empresas que participaban de la economía social con empresas especializadas en dar servicios de planes de igualdad y feministas para ayudarles a hacer match, ¿vale? Porque a veces las cooperativas no lo hacen pues porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Sí, entonces, estirando de la idea esta que comentaba Mayo, ¿no? De, oye, vamos a impulsar a organizaciones de la economía social facilitando que puedan acceder a financiación. Uno de los resultados que, por ejemplo, queríamos destacar es que en el contexto del programa no solamente, o sea, no se facilitó que organizaciones de la economía social pudieran disponer de una serie de recursos, por ejemplo, a través de, como a lo mejor quizás desde la Administración se hace en otras ocasiones, como subvenciones o no. Decidimos que era interesante implementar la fórmula del match funding. Y mira, aquí tenemos las compañeras de Goteo, que a lo mejor ahora voy a hacer una descripción y levantan la mano y la bandera roja, pero realmente nuestra idea era vale, oye, vamos a dar la posibilidad de que organizaciones que quieren desarrollar una plataforma digital puedan experimentar nuevas vías de financiación alternativo. Y para ello implementamos esta fórmula. Esta fórmula lo que permitía era el hecho de que la ciudadanía, o sea, pudiéramos de alguna manera dar soporte a estas organizaciones pues avalando, o sea, como diciendo, vale, oye, el modelo de proyecto que me estás planteando me gusta y por ello te doy financiación, ¿no? Y por otro lado, lo que permitía era que gracias a ese apoyo que recibían estos proyectos por parte de la ciudadanía, desde la cátedra, estos proyectos pudieran disponer de una serie de recursos, ¿vale? Bueno, es la fórmula de match funding, lo hicimos con Goteo, que ya en sí es una plataforma pues diferente, ¿no? En el sentido de que, bueno, es una plataforma que permite pues disponer de los datos en abierto, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, aquí lo que queríamos destacar es que en total los 8 proyectos pudieron acceder a 125.000 euros, ¿vale? A través de esta fórmula de match funding. De estos 125.000, 40.000,
¿vale? Con el pico, fueron aportaciones que hizo la ciudadanía. Y esto también era un ejercicio de transparencia que al fin y al cabo decidimos hacer a través de una plataforma donde se ve claramente pues de dónde vienen los recursos, ¿no? Y que está bueno, disponible a todas, pues lo que quisimos poner en práctica a través del programa. Si avanzamos, que no me quiero enrollar tampoco mucho, bueno, aquí tenemos las 8 plataformas que se desarrollaron y que, bueno, que de hecho hoy en día están en marcha y que ahora a continuación les vamos a facilitar la palabra a 2 de ellas que recibieron financiación, otro de los proyectos que participó en Match Impulsa. No me enrollo, avanzo. Simplemente aquí, en relación al tema de colaboraciones estratégicas, destacar que hoy en día, si entráis en la página de Match Impulsa, está disponible pues, el directorio. Es un recurso que está abierto a todas las organizaciones de la economía social que participan en Barcelona y bueno, simplemente lo queríamos compartir porque está a disposición de aquellas entidades que a lo mejor participáis en el ecosistema de la ciudad para que podáis tenerlo presente. Se ha ido ahora se ha ido la señal, pero en cualquier caso creo que como foto de los resultados, además que lo que nos interesa aquí es la chicha de las compañeras que ahora voy a invitar a que vengan aquí a conversar con nosotras. Yo creo que como foto, bueno, estos titulares nos sirven para que os hagáis una idea de lo que en su día se coció, ¿no? Y que hoy en día seguimos trabajando, aunque desde otra perspectiva. Entonces, sin más dilación, ¿sí? Hay que explicar los resultados a nivel de prácticas de igualdad. No lo hemos explicado. Bueno, entonces, es verdad, o sea, digo, venga, sí, adelante. Y me estoy olvidando del tema quizás más relevante, el tema de prácticas de igualdad, que pudimos observar a partir de esa muestra de 27 organizaciones que están transitando, ¿no?, hacia el desarrollo de una plataforma digital. Lo más destacable es el hecho de que, por ejemplo, preguntamos a las organizaciones si estaban desarrollando pues, bases de datos segregadas por sexo o, por ejemplo, si estaban apostando por facilitar el acceso a formaciones de manera igualitaria entre las trabajadoras, si, por ejemplo, esas organizaciones estaban implementando protocolos contra el acoso o protocolos para la no discriminación, ¿no?, de las personas trabajadoras. Bueno, una serie de prácticas. Nos sorprende, lo interesante es que quiero destacar es que una de las prácticas por la cual preguntamos es si las organizaciones estaban desarrollando algún tipo de medida para favorecer que las trabajadoras accedieran a contratos indefinidos. Y aquí, por ejemplo, solamente un 30%, de hecho es la medida más, el resultado más bajo que obtenemos de las 9 prácticas que analizamos, solo un 30% nos dijo que estaba actuando en ese sentido. ¿Esto por qué era relevante? Simplemente. Este tipo de resultados, estas prácticas, estas 9 prácticas que nos daban pistas. Nosotros lo que queríamos observar, analizar, era si realmente organizaciones de la economía social, que un 80% de la muestra de esas 27 nos decían que estaban alineadas con los valores feministas o que estaban trabajando con colectivos vulnerables, si esos valores se estaban plasmando en la implementación de determinadas prácticas. Esas 9 prácticas, como os comentaba, son de distinta índole, porque no es igual un contrato indefinido que, por ejemplo, trabajar una comunicación neutra, que evidentemente tenía porcentajes más altos, igual que el hecho de, por ejemplo, si se estaba fomentando el teletrabajo. En un contexto post-COVID os podéis imaginar que también los resultados eran muy positivos. Entonces, bueno, eso era una directriz, el hecho de que quizás como titular querría destacar, ¿no?, dentro de esas 9 medidas, pues veíamos que la aplicación era limitada, ¿vale? O sea, con esta idea. Sí, en el sentido de que de las 9 prácticas que habíamos visto, en la mayoría de los casos entraban en torno a un 30% iban cambiando, ¿no?, quienes las cumplían, pero veíamos que el nivel de implementación era reducido. Es una pena porque tenemos la slide con que tenéis las 9 prácticas con los porcentajes, ¿no? Pero bueno,
Sí, aquí, a ver, tampoco yo creo que, bueno, que tampoco me quiero enrollar, pero pues me van viniendo ahora flashes sin la chuleta, pero por ejemplo, también en relación a observar cómo esos proyectos están transitando hacia un modelo de negocio, uno de los elementos en los cuales pusimos el acento eran ver si las organizaciones de la economía social estaban desarrollando como métricas, o sea, qué tipo de métricas estaban implementando, métricas financieras o si realmente a la hora de estaban trabajando algún tipo de indicador a la hora de ver el impacto en la comunicación digital, o sea, les preguntamos en ese sentido, ¿no? Y vimos que si en el conjunto de la muestra, por ejemplo, pues los resultados es que realmente no se están implementando pues este tipo de indicadores. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, preguntamos era como, bueno, da igual, no me enrollo, que es que me voy y no quiero irme. Entonces, vimos que simplemente las organizaciones feministas, ese porcentaje respecto al conjunto de la muestra era muy inferior, ¿vale? O sea, tenían más reto en ese sentido. No, también observamos porque, como decía Nuria, analizamos las prácticas de igualdad, ¿no? Con estas 9 prácticas, pero también analizamos los proyectos de digitalización y plataformización, ¿no? Y aquí el resultado o la conclusión a la que llegamos es que sí que había un gran impulso, muchas ganas, ¿no? De digitalizarse, ¿no? Y proyectos de digitalización como ambiciosos, ¿no? Que eso está ahí, no bueno, también lo ha comentado Álvaro, ¿no? En el momento también del COVID también lo trajo, ¿vale? Pero si luego te fijas en el volumen de presupuesto que dedican las organizaciones a la digitalización o el número de personal interno dedicado a tareas de digitalización o colaboraciones con personal externo, es extremadamente limitado. Entonces, ahí tienes muchas ganas, pero pocos recursos, ¿no? Capacidad de movilizar recursos especializados y también capacidad de poder generar recursos económicos para poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Que hay muchas ideas y hay mucho potencial, pero la digitalización es extremadamente cara. Es que esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, aquí también nos tenemos que plantear como el futuro de la economía social, cuál va a ser. Se apuesta por la digitalización, el cooperativismo de plataforma supone una oportunidad de escala de la economía social porque se están generando cooperativas de plataforma con más miembros, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que saber que hay un elemento estructural muy problemático porque la digitalización requiere unos recursos y un acceso a un expertise que en estos momentos está de una forma limitada, ¿no? Sí, y nada, yo creo que, bueno, ahora justamente está viendo el resumen que hemos hecho de prácticas también igualitarias. Bueno, un tema destacable, el de la comparativa de la muestra general y las organizaciones feministas, era el tema de vías de financiación. Si ya observábamos que, por ejemplo, el promedio de vías de financiación de los proyectos de economía social, cuando les preguntamos sobre 9 alternativas, era, por ejemplo, de 2,6, o sea, muy pequeña. En proyectos feministas ese 2,6 se quedaba reducido a un 1,5 o 6, o sea, bajaba notablemente. Y destacar que en el programa también hicimos… bueno, capacitamos e intentamos acercar o conocer cómo los proyectos de la economía social estaban trabajando pues, con herramientas FLOSS y demás, y destacar que… programa libre y abierto. De las 27, 11 estaban trabajando con FLOSS y de estas 6 eran proyectos feministas. Y esto creo que también es un elemento como destacable de cómo estas organizaciones están incorporando este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, yo creo que ya sí, o sea, vamos a invitar a las compañeras que son, como os comentaba, proyectos que participaron en Match Impulsa. Si quieres, Mireia, de Benestarum, de Suara, también a Eva, de Fasolá, de Sum y a Natalia, de Femnoise. Nos van a presentar sus proyectos. Y nada, vamos a seguir hablando. Vale, mira, vamos a comenzar con Mireia. No sé, si de aquí a ahí, ¿no? Gracias.
Doncs bona tarda, buenas tardes. Soy Mireia Sanglas Noguera, vengo de Suara y os voy a explicar nuestra aventura con Benestarum. Pero antes de explicaros qué es Benestarum, sí me gustaría explicaros cómo surgió, ¿no? Nosotros, Suara, somos una cooperativa que nos dedicamos a la atención de las personas. Ya tenemos una experiencia de más de 40 años. Somos cooperativa sin ánimo de lucro y nos dedicamos a atender durante todo el ciclo vital, desde pequeña infancia, adolescencia, servicio de atención a domicilio, personas sin hogar y centros residenciales con personas mayores. Ahora, esta semana, ¿no? Ha hecho ya 3 años que entramos en esta fabulosa pandemia mundial. Nos llevaron a casa, pero como atendemos a personas, Suara estábamos a pie de calle trabajando y lo que comportó eso, ¿no? La angustia, el miedo, la ansiedad de contagiarnos, de no saber qué hacíamos, pero estábamos ahí. Y a raíz de escuchar a las personas que estábamos trabajando en las situaciones donde estábamos, la organización queríamos estar al lado y la única manera que teníamos es el formato online. Pues con la generosidad de psicólogas, fisios y coach de la casa, pues, organizamos una página web en una semana y pusimos a disposición que psicólogas y los coaches y las fisios pudiéramos acompañar a las personas. De estos días, y una frase que me gusta mucho repetir siempre que cuento el Benestarum, es que las compañeras, una compañera, el tema online y psicología era como raro, ¿no? Y dijo, hemos aprendido a acariciar con las miradas, ¿no? Y con esta palabra dijimos, esto es brutal, no puede quedar solo en Suara, tenemos que abrir. Abrimos a empresas amigas, abrimos a quien necesitar ese espacio. Cuando bajó, ¿no? En junio de 2020, bajó un pelín la tensión que teníamos con la COVID, Suara pensamos que en ese momento y más que nunca que teníamos que estar cerca de las personas en este formato online. Pues nos pusimos, ¿no? Nos arremangamos, nos pusimos a trabajar y a día de hoy es el proyecto que os venimos a contar. Si me pasas la siguiente, por favor. La siguiente. Vale, aquí la necesidad. Vale. ¿Qué es Benestarum? Benestarum es una plataforma web donde queremos escuchar, acompañar y brindar apoyo a las personas que trabajamos en las empresas. Pero bien, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de citas online, ¿vale? Que ofrecemos. Si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Es una plataforma 100% online donde ofrecemos sesiones cortas a nivel individual y grupal en formato breve de tiempo. ¿Por qué? Porque queremos escuchar, queremos brindar, nos queremos apoyar, pero de forma ágil, ¿no? Y si vemos y poner nombre a esas emociones o esas cosas que nos pasan. También lo hacemos porque a nivel individual 20 minutos es una cosa que durante el día nos podemos permitir. Si decimos 1 hora a veces nos cuesta, pero 20 minutos al día los podemos encontrar. También promocionar que la empresa ceda estos 20 minutos para realizarlos dentro de la jornada laboral, que creemos que es un punto importante en el bienestar de las personas. Las sesiones grupales lo hacemos a partir del mismo concepto, ¿no? Rápido, media horita, para trabajar cosas muy concretas con los equipos, cámaras abiertas. Eso sí, siempre son actividades grupales en vivo y en directo. No hacemos repositorio de información. La siguiente, pero adentro de la plataforma, ¿qué hay? Pues brindamos soporte emocional, asesoramiento físico, nutricional, acompañamiento en temas de enfermedades graves, como es el cáncer, y también servicios a medida. Es decir, es absurdo que nosotras vayamos con un discurso, con unos proyectos, si no la empresa tiene otra necesidad. Aparte de estos proyectos, también tenemos otros programas que hemos activado ahora, como Alimental Canvi, que son programas para acompañar personas que tienen, según los índices que dicen el IMC más de 30, ¿no? Que dicen que es un sobrepeso, acompañar a estas personas a tener hábitos de salud
o acompañarlos a mejorar su alimentación y eso puede que impacte en su peso, pero lo importante es su salud. Y una cosa que me he dejado y es importante para nosotros, no somos un marketplace de profesionales. Las profesionales son de dentro de Suara o si no, tenemos los perfiles, que como nutrición no los tenemos, trabajamos en formato equipo, ¿no? Nos reunimos como equipos, decidimos y evolucionamos la plataforma. A día de hoy, que ahora en junio haremos 3 años que estamos en el proyecto, ya tenemos más de casi 7.900 personas registradas en la plataforma, casi 2.000 citas realizadas y lo que estamos más orgullosas, y aquí brindar una felicitación al equipo, ¿no? Nos valoran un 4,8 sobre 5 y eso nos da pie a poder seguir con la plataforma. A día de hoy, ¿no? Y con casi estos 3 años ya tenemos 8 empresas que confían en el Benestarum. Son empresas tanto del tercer sector como otras entidades de otras organizaciones. Lo que tienen en común es que quieren potenciar el bienestar de las personas que trabajamos dentro, ¿no? Siempre decimos, si nosotros, las personas trabajadoras estamos bien, es la salud de la empresa, ¿no? Si no estamos bien, pues la empresa no irá tan bien, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que estamos muy contentas en este trabajo y luchando. Estamos casi a punto de llegar a punto de equilibrio, pero aún nos queda un poquito de camino por recorrer. Y como conclusión, ¿no? Porque estamos aquí entramos con Match Impulsa. Nosotros, como habéis dicho, ¿no? Nosotros somos cooperativa, somos cooperativa tradicional, pero como somos suerte de ser sin ánimo de lucro, ¿no? Los dineros que decimos vulgarmente, ¿no? El dinero que tenemos lo reinvertimos dentro de la cooperativa y eso nos permitió empezar, ¿no? Cuando la organización decidió apostar por temas digitales, empezar este camino para poder avanzar. Si me pasas y apuntes básicos, consideramos que somos plataforma cooperativa porque nació de dentro de Suara, ¿no? Por lo tanto, en nuestro modelo de gobernanza parte de un modelo cooperativo con los valores y la acción que tenemos y por suerte que tenemos esta suerte de formar parte de Suara. ¿Y por qué somos plataforma online? Porque es 100% online y solo os daré un dato. Todas las profesionales están esparcidas por todo el territorio catalán y ahora hemos incorporado a una persona de Madrid. O sea que sí o sí tenemos que hacer nuestro trabajo de manera online. Como os he dicho, todas las profesionales son de dentro de Suara, exceptuando 3 personas, pero formamos parte y complementan su jornada laboral. Dentro de Suara, los perfiles como psicólogas, fisios, no tenemos jornadas laborales porque, ¿no? Los distintos proyectos públicos donde trabajamos no se contemplan estas y podemos ampliar nuestras jornadas. Las profesionales son reinas de sus agendas. Por lo tanto, su disponibilidad y cada semana pueden variar su disponibilidad. También siempre 24 horas antes saben si tienen citas o no tienen citas y eso también permite, ¿no? Una mejor conciliación. Aparte, si tienen las citas reservadas, ellas cobran por cita reservada, aunque la persona no se presente, ¿no? Pagamos su tiempo para estar dentro de la plataforma y además a nivel de remuneración todas pagamos por encima del convenio estas sesiones. Por lo tanto, también es un plus, ¿no? De reconocimiento en este sentido. Y feminista podríamos aquí discutir mucho, pero ya veis que el 86% de las personas que utilizan la plataforma somos mujeres. La gran mayoría son proyectos que trabajamos en el tema de cuidados, ¿no? Visibilizamos y además, ¿no? Damos este reconocimiento cuidando su bienestar a las personas que nos dedicamos a cuidar. Pues muchas gracias y por favor dejaros cuidar y si es por Benestarum, pues mucho mejor. Uy, mira, me toca a mí. Nosotros no tenemos una historia tan guay como ellos, pero tampoco sabíamos que queríamos pertenecer a la economía social. Tampoco lo sabíamos. Nosotros éramos un grupo de mujeres que estábamos en la industria de la música y que por allí hacia el 2019 habíamos juntado un colectivo que estaba muy guay, que salíamos a pinchar y que tratábamos de reivindicar la presencia de mujeres y personas no binarias dentro de los escenarios, sabiendo que solamente estamos representadas en un 20% en los grandes carteles y en los grandes festivales y sigue siendo así.
Entonces decidimos juntarnos y empezar a hacer bolos, como era normal. Tanto así que el 2019 llegamos a estar en Primavera Sound, cerrando Primavera Sound y con escenarios, con showcase, con todo, tanto que nos llegaban mensajes, me llegaban a mí mensajes de todo el mundo pidiendo que por favor las representáramos a ellas como mujeres, porque eran artistas que estaban en Israel, artistas que estaban en África, en Latinoamérica. Y claro, no teníamos la capacidad para poder hacerlo y tampoco nos sentíamos capaces de discernir, bueno, a ti sí te escojo y te represento porque eres buena, tú porque no me sentía capaz de eso. Y entonces un día, antes de la pandemia, sucede después del 2019, se me ocurre crear una plataforma y dije, bueno, vamos a poner… La respuesta que yo normalmente recibía cuando trataba de representar a mis DJs era de parte de los promotores, que es una figura que contrata el talento de mujeres en los festivales, era que en definitiva no habían suficientes mujeres o personas no binarias para poder estar presentes en los carteles. Entonces yo dije, no, eso no es posible, porque a mí me llegan normalmente muchas invitaciones de mujeres para poder pinchar o hacer música. Y entonces ahí se me ocurrió hacer una plataforma donde pudiésemos poner a todas en un mapa, ¿vale? Entonces, buscando cómo poder hacer esto posible, llegamos a Barcelona Activa, pero en otro programa, un programa que se llama, el programa que ya creo que no está, Preincubación. No teníamos modelo social todavía, no teníamos ninguna figura, digamos, legal, y entonces partimos con salimos seleccionadas porque la idea pareció buena, y partimos con esta idea del programa Preincubación que nos enseñaba a hacer una startup, ¿vale? Muy bien. Pero nos dimos cuenta en la mitad que nos enseñaban todo esto de, oh, qué guay, vas a hacer una startup de éxito, y cuando llegues al éxito tienes que venderla y tienes que ganar 100.000 millones y buscar inversores y no sé qué. Y dije, uy, uy. Además, yo venía justo de haber terminado un manual de la economía social solidaria para la Universidad de St. York, que se los recomiendo, de George St. York, en Inglaterra. Se los recomiendo porque además hablábamos de cómo instaurar el cambio metodológico dentro de las universidades para poder enseñar la economía social. Y me estaba viendo yo tratando de armar una startup, entonces me hacía mucho ruido. Y fue cuando aparece milagrosamente este programa que nos lleva hacia la economía social y solidaria y que nos damos cuenta de que como economía social, también como empresa social, también podíamos generar un negocio, pero un negocio donde al final era reinversión para nosotras mismas como partícipes de, digamos, como sociedad o como grupo de mujeres alrededor del mundo. Y gracias a eso pudimos crear una plataforma que hoy día tiene 4 funcionalidades y sigue creciendo. Hoy día somos más de 3.000 y algo mujeres alrededor del mundo que las pueden ver a todas en un mapa. Entonces siempre me gusta decir que somos como el poema de Galeano, que dice que somos muchos fueguitos alrededor del mundo, pequeños fueguitos, haciendo algo en el entorno de la música. Y entonces, ¿qué beneficios tiene para las mujeres y las personas no binarias esta plataforma? Primero, un gran mapa que funciona como buscador, donde puedes buscar talento o profesionales de la industria de la música o trabajadoras de la industria. Tenemos otra parte donde decidimos crear los famosos NUCs, que son nanocursos, pero además donde la plataforma permitía que tú como usuaria de la plataforma pudieras compartir tu conocimiento con otras, porque creíamos que una gran deficiencia para nosotros como industria era esta cosa de que no teníamos referentes y que las mujeres no estudian o no se profesionalizan dentro de la industria de la música por la falta de estos referentes y donde casi todos son hombres y nos cuesta un poco más llegar a ese conocimiento. Entonces decidimos hacer esta plataforma donde podías acceder a cursos, donde además tú podías crear estos cursos y evidentemente lo único que pedíamos era que no fueses que pusieras 100 euros o 500 euros para el coste del curso, sino que tenían que ser precios económicos para que cualquier mujer o persona no binaria alrededor del mundo pudiera acceder a ese conocimiento. Otra plataforma, o sea, otra funcionalidad que pusimos dentro fue la búsqueda de trabajo. Había muchas mujeres ofertando cosas alrededor del mundo y que nosotros podíamos tratar de dinamizar y ayudar a que ellas pudieran vender eso. Y entonces nace esta segunda patita, que es Fem Market Noise, que es gracias también al aporte del match, o sea, no solo al aporte del programa, sino que al aporte de un montón de personas que nos ayudaron en el goteo y que fue una gran experiencia para nosotros y que lanzamos la idea en Vime Bogotá el año pasado y que ahora en mayo vamos a ya poner en marcha al fin la plataforma como tal con los primeros productos en Bogotá nuevamente, porque Latinoamérica es un hervidero de gente que quiere activismo y que está dispuesta a colaborar. Y en este marketplace, es una especie de marketplace donde las mujeres pueden ofertar servicios o productos de manera gratuita, sin ningún coste. Esta plataforma no tiene ningún coste para las usuarias, simplemente se les carga, creo, un 2 o un 3% del coste de lo que están vendiendo para poder financiar todo lo que son servidores y otras plataformas que tienen que estar activas dentro de FemNoise y de FemMarket. Y nos dimos cuenta también
perdón si me estoy dando la lata, pero descubrimos también que lo digital está muy bien, pero necesitábamos también desvirtualizarnos. Entonces empezamos a hacer las hackatones de género, en donde vamos recorriendo festivales, haciendo grupos de mujeres y donde se forma una gran catarsis, donde todas cuentan sus problemas y donde vamos tratando de ver desde allí qué soluciones podemos entregar a través de la tecnología. Porque gracias a esto, digamos, la tecnología nos permite estar en distintos puntos del planeta tratando de ayudar a otras o ayudarnos a nosotras mismas para monetizar, para poder generar mejores relaciones, para crear sinergias. Hay cosas geniales que han sucedido dentro y que son, por ejemplo, empresas que se han creado, no empresas, o giras que se han creado gracias a artistas que están en distintas partes del mundo y que se han conocido por la plataforma, o chicas que han hecho discos en común con gente que han mandado a masterizar a Israel o a África o a no sé dónde. Entonces han generado ese tipo de conexiones que a nosotros nos interesa. No tenemos un fin comercial, somos una asociación, gracias a lo que, bueno, lo que hicimos aquí con Match Impulsa y con todo el programa de que participamos, logramos consolidarnos como una asociación sin fines de lucro y esa es nuestra figura legal hoy en día. Y en la plataforma hay unas 3.000 y algo mujeres también participando y son de todas partes del mundo y la verdad que las invito a conocer. Hicimos un vídeo pequeñito que cuenta un poquito cuáles son las funcionalidades, no sé si le puedes dar play y ahí ya dejo a mi compañera seguir con su historia. Los problemas del directo. Siempre me pasa en música, así que estoy acostumbrada. ¿Hay que decir dale play? Falta un play al vídeo. Falta un vídeo que mostraba un poco que cuenta la plataforma, ¿sí? ¿Va? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, va. ¿Rellenamos? Hay que tener paciencia, pero podemos ir rellenando. Bueno, si ¿alguien de aquí está en la industria de la música? No, ninguna, son catedráticas o alumnas o cosas de economía, ¿no? Si quieren aprender sobre música, pueden entrar a la plataforma, hay cursos súper chulos que la gente aprende un montón, eso está súper guay. Y si quieren crear cursos también. De hecho, estábamos pensando en crear algo sobre cómo crear asociaciones, porque muchas mujeres nos llaman preguntando cómo se pueden asociar. Hay un montón de colectivos alrededor del mundo de mujeres que están luchando por derribar la brecha de género en la música y no saben cómo generar asociación para generar recursos, para poder hacer ese tipo de cosas. Y eso es lo que estamos intentando también apoyar a través de contenido. Así que cualquier idea, bienvenida. Mi nombre es Natalia, mucho gusto. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Play? Ahora. Tenemos que contarte un secreto. Desde hoy tendrás la posibilidad de ayudarnos a hackear la brecha con 4 palabras mágicas. Información, recursos, oportunidad y apoyo mutuo. Conceptos que forman parte de los cimientos de nuestra nueva funcionalidad, Fem Market Noise, el primer marketplace de la economía digital feminista para el talento y la gran variedad de iniciativas autogestivas que caracterizan nuestra comunidad musical de mujeres y disidencias en Latinoamérica. Está bien, déjalo nomás si se escucha igual. Fem Market Noise, las personas usuarias podrán comprar y vender productos y servicios del ecosistema de la industria de la música a nivel global, tangibles e intangibles. Seremos un gran repositorio de contenido creado por mujeres y disidencias de la música, facilitando su visibilidad, su dinamización y su alcance, permitiéndole acceso a nuevas formas de monetización y nuevos caminos para seguir emprendiendo en una industria en constante transformación. Nos basamos en los principios de una economía colaborativa, orgánica y sostenida por redes que buscan una transformación en las formas preestablecidas por una industria que viene dejándonos a un lado. A través de nuestra plataforma, desarrollamos nuevas formas de rentabilizar y monetizar la fuerza creativa. Motivamos la presencia de más mujeres y disidencias en la creación y producción. Profesionalizamos la capacidad creativa emergente. Empoderamos la creación subrepresentada. Dinamizamos la colaboración global. Impulsamos un cambio disruptivo. Únete a Fem Market Noise, el primer marketplace de mujeres y diversidades creadoras del sector musical iberoamericano. Ahí tienen el QR.
pueden escanear y llegar y tener más información. Bueno, y eso, y decir lo último, en definitiva, es que estamos en constante proceso, porque creo que tenemos que tener una escucha activa de lo que sucede. Y entonces por eso estamos siempre pensando qué más se puede seguir haciendo y buscando siempre la idea de poder colaborar en red. Y eso, muchas gracias. Sirve también. Pero dilo en el micro, que no se escuche, que no se escucha, si no. Ah, no, estamos mal ya. Creo que tienes dos vídeos. Es el Sumatcast o Sumatecast, ¿sí? Este es el primero, vale. Bueno, pues la presentación, poniendo... Bueno, empiezo a hablar. Sí, nuestra plataforma, SumSum, sí, es una plataforma colaborativa que he empezado por este vídeo porque un poco es la idea o la sensación de la que partíamos, ¿no? Cuando nos planteamos SumSum. Nosotras somos una cooperativa de trabajo, Fasolá, somos una consultoría estratégica en innovación ecosistémica, lo cual quiere decir sobre todo una cosa, y es que entendemos todas las partes como unidas, todo como un ecosistema, y cuando hablamos de sostenibilidad o sostenibilidad transversal, no entendemos el medio ambiente, sino el social y como humanos y con la actividad económica que somos, pues lo económico, ¿sí? Entonces, nosotras en nuestra experiencia apoyando y acompañando muchos proyectos de territorio basados en sostenibilidad, en economía social solidaria, nos encontrábamos con que generalmente tenían los mismos puntos de dificultad o las mismas 3 barreras, ¿no? Como que les costaba más saltar. Y vimos que era necesario generar una herramienta para los proyectos, ¿sí? Que tenía que ser una herramienta digital para que pudieran tener acceso fácil y que la clave en realidad es que, uno, nos encontrábamos que hay, y sigue siendo así, muchos proyectos que tienen la sensación de estar remando solos en un mundo, vamos a llamar, capitalista de grandes empresas, ¿no? Y que no hay nadie que esté haciendo algo parecido o que no existe el proveedor que pueda cuadrar en valores con ellos o con quien darse de la mano en lo cercano, en territorio. Entonces, una parte importante era esta, poderlos localizar en un mapa y que se visibilicen, pero que también se puedan encontrar y buscar, ¿sí? Y visibilizar, ¿no? Todo el movimiento que hay en realidad
de proyectos, podemos decir, pequeños o que están iniciando con grandes ideas innovadoras que pueden generar mucho impacto, que algunos ya lo generan, pero que no son visibles entre ellos, por lo tanto les cuesta pues, poder generar esa colaboración. Ese es el paso 1. El segundo es generar un espacio donde puedan colaborar, ¿sí? Entonces aquí en SumSum puedes pasar un par. Ya está, ya me meto directamente en SumSum. Vale, entonces tenemos estas 3 partes, ¿no? La geolocalización, el espacio de comunidad donde puedes compartir y sobre todo orientado a que se pueda generar colaboración. Nos dirigimos a tanto proyectos que están en fase de emprendeduría, pymes, entidades públicas, entidades privadas, el sector social. Es decir, la idea es que se genere cooperación y colaboración entre todos los ámbitos de la sociedad, ¿sí? Y en diferentes sectores. Y nos basamos en los ODS, ¿de acuerdo? Aquí sí que era como pensábamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para, vale, decimos sostenibilidad, pero cómo hacemos para reflejar esto? Y aquí sí que teníamos muchos dilemas, porque lo habitual, ¿no? Lo primero que se piensa es, bueno, vamos a presentar métricas, ¿no? de los usuarios, de las entidades que participan, pero decidimos que no. Que no, ¿por qué? Porque un pequeño proyecto o un proyecto que está en fase de emprendeduría, obviamente no puede presentar las mismas métricas que a lo mejor una fábrica que lleva 30 años en funcionamiento y sí que está trabajando en sostenibilidad ambiental, ¿no? Quiero decir, puedes tener una métrica de reducción de CO2 enorme y quien está empezando ninguna. Entonces, vimos que eso generaba desigualdades, ¿sí? Y entendimos que, íbamos a trabajar por que cada usuario o participante pudiera marcar por qué ODS está trabajando o trabaja, ¿sí? Y a partir de aquí poder reflejar de todo lo que se genera gracias a la interacción en la plataforma el impacto que se genera en ODS, pero global, ¿sí? No se para, es decir, nos basamos en la suma. De hecho, me estoy yendo a la presentación completamente, es igual. De hecho, el nombre de SumSum al inicio tenía otro nombre. No se llamaba SumSum y esto surgió en una conversación, ¿no? Con el famoso término win-win y entonces nos dimos cuenta y dijimos, claro, no, lo que nosotras estamos pensando y proponiendo es el SumSum, que no es hacemos un intercambio porque así yo gano y tú ganas, sino que partimos del 1 más 1 es más que 2, ¿sí? Intercambiamos de la manera que sea, pero de la suma generamos un impacto hacia un entorno mayor, ¿sí? Entonces, sí que es una plataforma que se centra más en proyectos de pequeña escala o de territorio, pero es que creemos que es importante porque estos generan bienestar directo, ¿sí? Y muchas sumas de muchos bienestares es lo que generará en realidad el bienestar global, ¿sí? Tanto para el medio ambiente como en lo social. De acuerdo, una parte era esta, geolocalizarse y verse, la otra es poder localizar proveedores, poder generar alianzas. En SumSum puedes proponer proyectos para que la gente se sume, hay grupos donde puedes discutir, puedes lanzar eventos, también puedes publicar noticias, etcétera. Gracias, me sigue ella. Y otro de los puntos claves con estos proyectos, y es un punto, o entidades o empresas, y es un punto grave, es a nivel de la comercialización en digital, ¿sí? El marketing digital o poder hacerse visible con una web propia o un e-commerce, en realidad estás compitiendo con todo el mundo. Estás en la misma pantalla, entonces es muy complicado, por ejemplo, que una marca pequeñita de moda sostenible en un pueblo del Pirineo pueda tener una web propia, sí, y alcanzar ventas suficientes como para autosostenerse. Entonces, y si entran en hacer marketing digital, tampoco lo pueden sostener a nivel económico. ¿Y cuánta inversión tendría que hacer yo
en marketing digital para poder ser visible, ¿no? Dentro de toda una lista de un montón de marcas. Yo hablo de textil porque es mi especialidad central, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Existen los marketplaces, pero los marketplaces al uso se llevan un tanto por ciento de comisión por venta. Y estamos hablando de proyectos, entidades que tienen poca capacidad productiva, que trabajan con poco margen. ¿Por qué? Porque en sí un producto normalmente que se genera en base a ciertos valores de respeto social o al medio ambiente tiene más costes de inicio. Entonces pensamos que había que pensar alguna manera, ¿no? Para poder facilitar pues esto. Primero, la parte colaborativa o la comunidad es como un back office, ¿no? Para los proyectos donde pueden organizarlo todo, pero llega un punto en el que hay que monetizar de alguna manera, porque estamos hablando de proyectos económicos. Y entonces pensamos que teníamos que tener un market, pero que tenía que ser un modelo diferente. Y dimos con el Town Market, ¿sí? Que se llama Town Market porque se basa en los mercados de barrio, ¿de acuerdo? O sea, el concepto es que cada proyecto, entidad o iniciativa puede tener su espacio, alquila, es como los mercados de barrio. Tú alquilas un espacio o lo compras, en nuestro caso alquilar, ¿no? Pero, y a partir de aquí lo que tú vendas es tuyo. Sí, no nos llevamos nada. Y también es un espacio de visibilidad. Y bajo la idea de que entonces nosotras, Sunsum, hacen marketing digital para todos, ¿sí? En vez de decir, y cada uno está haciendo un marketing digital, invirtiendo un montón, con un montón de esfuerzo, pues no, con menos hagamos para todos y compartamos, ¿no? Entonces, esta es la base de idea de Sunsum, ¿sí? Y bueno, deciros que ahora mismo también nos estamos replanteando, ¿no? Porque al inicio, desde siempre hemos pensado que esto debe de ser un espacio que sea de los que participan, que no debía de haber como mucha presencia nuestra, que se lo hicieran suyo. De hecho, nos hubiera gustado que fuera gratuito, pero como comentabais antes, luego hay la problemática de decir, vale, ¿y esto cómo se sostiene, no? Porque hay todo un mantenimiento detrás, toda una gestión, toda una dinamización. Y al final dijimos, vale, pues vamos al modelo de cuotas. Y igualmente, pero tampoco nos sentíamos muy, no es del todo esto, ¿sí? Entonces ahora lo que nos estamos planteando es un modelo de cooperativa mixta, es decir, que sí que haya una parte de cooperativa de trabajo, abrirla a más socios que puedan participar de la parte donde se da el servicio desde la plataforma, el mantenimiento, etcétera, etcétera, y desde la otra parte que sean socios de consumo, por lo tanto, son parte también. ¿Sí? No es este modelo de usuario, que yo pago una suscripción y aunque esté en una comunidad, pero no la siento mía, no tengo toma de decisión, no tengo esa misma participación. ¿Sí? Entonces en eso estamos y eso plantea muchos retos también a nivel... Es otro salto, ¿no? Pues si os parece, nos queda como media hora y era como turno de preguntas, debate y, bueno, espacio abierto. No sé si alguna de las presentes tiene alguna pregunta. ¿Ya arrancamos? Bueno, sí. Uy. Perdona. Por lo menos no se me hueco. Hola, bueno, muchas gracias a todas por la presentación. Realmente lo que vemos aquí no son como proyectos en unas fases también muy diferentes, ¿no? Con también unas perspectivas muy diferentes bueno, también como eso, ¿no? Un poquito que los enfoques eran como que bueno, que parten de dinámicas distintas. Pues aquí, no sé, un poquito como por preguntar, ¿no? ya que estamos en el Congreso de Economía Feminista y sí que hemos visto un poquito esto, también sí que es cierto, ¿no? Como que al final estos proyectos, muchas veces las dificultades también que se pasan, ¿no? A nivel de la sostenibilidad, ¿no? De podernos mantener también a nivel pues,
también como más, ¿no?, a nivel de laboral, ¿no?, de cómo también potenciamos, ¿no?, esa digitalización más allá de de entre nosotras, ¿no? O sea, también cómo llegamos a otros públicos. Y aquí como es un poquito también entender, ¿no?, todos en estos procesos que estáis pasando, también un poquito ver cómo estáis intentando llegar a pues eso, un poquito como la tarea está a lo mejor también de transmitir esos conocimientos, ¿no? O sea, en esos casos, por ejemplo, imagino que cuando tienen que dar de alta nuevos productos o cuando tienen que intentar vender, que aquí también imagino que hay una brecha, ¿no?, también de que a lo mejor no existe ese conocimiento o si no es el caso, y también cómo se juega ese papel, ¿no?, de intentar llegar a esos sectores o colectivos que no suelen participar tanto. Gracias. Muchas gracias. Me han encantado todas vuestras presentaciones. Es increíble lo que conseguís hacer en todo el mundo, no solo aquí. Me siento curiosa porque ofrecéis apoyo, oportunidades y me siento curiosa. Para vosotras, ¿cuál es el apoyo más importante que habéis recibido? Probablemente también seguro que os habréis enfrentado a dificultades, a obstáculos. Y veo que también en cierto sentido sois como una comunidad, ¿no?, de diferentes cooperativas, diferentes ONGs. O sea que veo que sí, que hay mucho apoyo. ¿Me decís un poco cómo es este apoyo? No sé, en términos de redes o... Sí. Gracias. Sí. Primero de todo, destacar un poco, ¿no?, como han contado las compañeras, que ha sido un placer escucharlas a todas, la importancia de programas como el Match Impulsa, que creo que ya lo han explicado, pero al menos también para Mensacas, que también hemos entrado, ha sido algo muy importante, sobre todo porque algo que decimos siempre es que dentro de la economía social y solidaria, algo que nos cuesta es cuando intentamos ser alternativas a ciertos modelos y que se pongan el foco pues, en el proceso de digitalización, sobre todo cuando se trata de la herramienta principal de trabajo. Y luego quería hacer también otra pregunta. No sé si lo he entendido bien, pero habéis comentado que había como 9 prácticas, ¿no?, que algunas de estas solo cumplían el 30%. ¿Se ha desmenuzado este 30%? ¿Hay algún factor común en las cooperativas, por ejemplo, que sí cumplen ciertas prácticas y en las que no? Es decir, ¿hay un contexto social común? ¿Hay factores como la rentabilidad, factores como si son sectores más masculinizados o no, si las alternativas corresponden a sectores más masculinizados pero con una presencia más femenina, o si ciertas prácticas que responden también a procesos formales de alguna forma, no están formalizados pero sí están de forma informal. Hay como un análisis de esta parte, porque al menos también, ¿no?, ahora hablando desde más la perspectiva de Mensacas, a veces lo que nos hemos dado cuenta también por una cuestión de falta de conocimiento, venimos de un conflicto social y por tanto hemos ido aprendiendo muchas cosas por el camino. Hemos ido viendo que respondiendo a cierta ideología o política del proyecto hemos ido aplicando ciertas políticas dentro de la cooperativa sin formalizarlas, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Mi pregunta era esa, ¿no?, si hay factores comunes que respondan a estos porcentajes y si estos porcentajes podrían cambiar si pasamos de ciertas políticas a la informalidad y no tanto a la formalidad. ¿Seguimos con las preguntas? Sí. Maybe you shouldn't. Igual no deberíais, ya aviso. Porque yo tengo una pregunta para Eva, Natalia y Mireia. Me preguntaba yo por los modelos que nos habéis mostrado. En cualquier
filosofía empresarial hay un objetivo, beneficios, éxitos, sobre todo si hablas de empresas de nueva creación, de startup. Entonces, si tuvierais que identificar un objetivo de sostenibilidad que tenéis cada una de vosotras, me gustaría escuchar cuál es ese objetivo de sostenibilidad que escogéis. Eso es esta pregunta para vosotras tres. Y luego, para el grupo de en medio, de MIT. Yo he estado pensando en mi propia sociedad de Serbia y me gustaría hacer algo así en mi propio entorno, pero no sé yo si tendría éxito. Entonces, estoy pensando en las precondiciones del éxito. ¿Cuáles creéis que son los requisitos necesarios para el éxito? Gracias. There is more. Hola, mi nombre es Rafael, soy de Brasil y semana pasada estuvo con el nuevo secretario de Economía Solidaria de Brasil y puso a él Martin Pulsa como un ejemplo para Brasil seguir en términos de políticas públicas para platformización de economía social y solidaria. Mi pregunta es, ¿qué consejos tendrían después de todo ese proceso para Brasil o otro país a partir de la experiencia de Martin Pulsa en términos de políticas públicas o qué principales aprendizajes tendré para algo como transferencia de tecnología en términos de otro continente como el caso de Brasil? Gracias. Yo parto respondiendo 3 preguntas que me interesaría intervenir. Primero, la de la compañera de Nueva York. Creo que para nosotros, que partimos de la nada, de cero, una persona frente a un ordenador tratando de hacer colectivismo, lo básico fue la información que llega y que nos llega o que buscamos acerca de, creo que Barcelona, pero sí, no sé el resto de España, pero creo que fuertemente Barcelona tiene la Agencia de Desarrollo Local que tiene una apuesta fuerte por el desarrollo de las comunidades locales y sobre todo por el apoyo con subvenciones del ayuntamiento, con la Generalitat también, y hay un montón de subvenciones para el ámbito cultural que nosotros nos pudimos informar de una manera bastante rápida, pero nos damos cuenta de que no llega a todo el mundo. O sea, esa información de las subvenciones y de cómo poder postular no es una información que todas mis compañeras dentro del colectivo de la música sea fácil de acceder ni están al tanto de la información. Hay una parte de saber buscar las puertas correctas y así hemos levantado 90.000 euros de capital público que nos ha permitido financiar 3 años de lo que llevamos de trabajo y son subvenciones que vamos haciendo. Lo que hacemos nosotros es porque todavía la plataforma no es autosustentable, lo que hacemos es idear proyectos que sí lo sean alrededor del funcionamiento de la plataforma. Por ejemplo, tenemos la plataforma X y entonces hemos decidido sacar un álbum donde tratamos de ayudar, de hacer el tema de X producto para poder conseguir una subvención sobre cultura y discapacidad, etc. Entonces vamos buscando las formas de encontrar a través de la plataforma un camino donde poder financiarnos. Y en el caso de lo que dice Nuria, cuando hablas de los 30%, y lamentablemente yo creo que estamos más bajo de ese 30% de la alineación feminista, pero nosotros, o sea, pensar que nosotros venimos de, nuestra lucha es la brecha de género, o sea, por lo tanto no podemos tener más factores feministas que los nuestros, pero sí caemos en el problema de que, como todavía no podemos formalizar y autosustentarnos, no podemos generar contratos que sean justos, contratos para toda la gente. Entonces, lo que valemos es de soportes o de pagar a chicas que estén dadas de altas como autónomas. Entonces, todavía no podemos asegurar ese trabajo fijo, que lo que desearíamos hacer, y eso nos falta todavía un poco. Y para que la plataforma pueda ser autosustentable, tiene que las mujeres que están dentro generar contenido. Y ahí es donde entramos con la brecha digital. Nos cuesta muchísimo que las chicas puedan acercarse a la tecnología sin temer y sin sentir este síndrome del impostor que no voy a ser posible de trabajar en esto o no voy a poder hacer posible desarrollar este tipo de contenido. Y la compañera de allá atrás, que me imagino que es investigadora, no recuerdo muy bien si la pregunta era acerca de qué palabra podíamos definir nosotros como éxito. Si es esa la pregunta, ¿no? Si es para nosotros, más o menos. Si es por ahí... Si es por ahí, en nuestro caso, es que se generen sinergias globales y nosotros medimos a través de las sinergias que se generan dentro de la plataforma qué nivel de éxito podemos tener. Y sabiendo que 2 personas conectaron y pudieron hacer un match, como es el programa, ya para nosotros eso es un indicador de éxito.
Además, por aquí. Yo, si os parece, voy a contestar directamente la pregunta que hacías, Nuri, en relación, por ejemplo, al tema de que os hacía el titular de ese 30% de organizaciones que solo estaban implementando, bueno, que no estaban actuando en relación a los contratos indefinidos. O sea, los porcentajes son superiores en el resto, ¿no? Efectivamente, o sea, por un lado, nosotros observando, por ejemplo, la trayectoria de los proyectos y demás, la muestra era, claro, eran 27 organizaciones y más o menos era como bastante similar en relación a la trayectoria y demás, porque había bueno, estaba marcado por organizaciones que, por ejemplo, habían arrancado algunas de ellas a partir de la COVID, o sea, que eran como proyectos nuevos que se veían con el reto de digitalizarse. Ahora bien, por ejemplo, nosotros, más allá de esas 9 prácticas, había un porcentaje elevado de organizaciones que decían que estaban implementando otras. Y entonces, en esas otras, observábamos que, por ejemplo, claro, decíamos, ostras, existe un bajo porcentaje en relación a la implementación de protocolos, pero había proyectos que nos decían que estaban, como de alguna manera, marcando líneas rojas en sus regímenes internos o, por ejemplo, en los propios estatutos de la organización, estaban incorporando como elementos o prácticas igualitarias que eran transversales y que, por lo tanto, entendían que eso impactaba en el hecho de digitalizarse, ¿no? De igual forma, por ejemplo, compañeras que, bueno, las compañeras de Airbnb que también participaban, nos comentaban que, por ejemplo, ellas estaban desarrollando como un comité específico de la diversidad, ahora no recuerdo, estoy haciendo memoria, pero que era con este fin, es decir, con el fin de intentar como que en este contexto de que las trabajadoras y la comunidad, ¿no? Bueno, tuvieran una serie de garantías. Igualmente, había, por ejemplo, pues desde proyectos que decidían pues pagar más a las mujeres o otro tipo de prácticas más específicas, ¿no? de acciones muy concretas que venían a completar ese otras prácticas. Eso sí que lo hemos tenido presente, pero por ejemplo, eso como en relación a las 9 prácticas, otras miradas no observábamos como elementos muy destacados que, bueno, que nos podían como marcar ahí a la hora de, bueno, algún elemento aquí destacable. Y ya está, voy a pasar la palabra. Yo si es la palabra que nos encaja en Suara o Benestarum creo que son 3, lo siento, voy a 3. Una son ganas y compasión, y compromiso, que creo que tenemos el equipo que estamos trabajando en ello, es brutal. Ayuda, ¿no? Tenemos ayuda de la organización, pero necesitamos proyectos, ¿no? Como Match Impulsa o proyectos que vayan, ¿no? Que nos puedan echar una mano a cooperativas que somos más grandes, que es una ventaja, pero a veces también es una desventaja. Y gente que nos quiera escuchar, ¿no? Yo creo que, pero con el compromiso y las ganas, yo creo que podemos tirar para adelante. Luego, lo que decía Melissa, nosotros como Suara, hace 2021 aprobamos la planificación estratégica para futuro y uno de los puntos que tenemos es innovación y transformación digital, y en transformación digital dijimos que no queríamos dejar a nadie de la organización atrás por no saber utilizar la tecnología, ¿no? Y esta semana pasada el equipo de digitalización de la cooperativa nos decía que 2.500 personas de la cooperativa ya pueden utilizar la plataforma, pueden utilizar los teléfonos móviles, o sea, la capacitación tenemos la suerte de poder apostar por ella, porque si no, no tiene sentido todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que decía Nuria, que estoy muy de acuerdo, que aunque seamos pequeños o grandes, muchas veces hacemos cosas que no quedan por escritos, ¿no? Y ya se dan por hecho. Y yo creo que también es un valor de las organizaciones en este sentido, que no hace falta, ¿no? A veces, cuando en Suara tuvimos que hacer el plan de igualdad, porque somos más de 50, ¿no? Y Suara cooperativa a día de hoy, y creo que ayer la presidenta me dijo que somos ya 1.400 personas socias y trabajando 4.500 personas. O sea, somos un pelín grandes. La cooperativa de trabajo más grande de Cataluña. Somos un pelín grandes, ¿no? Pero sí que en este sentido el plan de igualdad era como, ¿para qué si ya tenemos muchas cosas integradas en nuestro día a día que se tienen que hacer, tenemos que apoyar, ¿no? Pero no hace falta poner a veces estas estructuras cuando ya en nuestro día a día ya entran en estos formatos. Això va.
Vale, las 3 preguntas. En nuestro caso, sí, que somos 2, que llevamos la consultoría, todas las formaciones y todo, y Zoom, claro, toda la parte de protocolos, etcétera. Todavía no hemos hecho un lanzamiento así como toca, o sea, porque vamos como tanda y tanda de mejoras y repara por la parte tecnológica, que sí que es cierto que es una complicación, de alguna manera. ¿Sí? Por desconocimiento, no tanto por ser de la economía social solidaria, sino por nuestro tipo de actividad, la programación, es como otro es el experto, ¿no? Entonces, sí, en nuestro caso, o poder generar empleos indefinidos, no podemos todavía, ojalá. Sí, pero sí que es cierto que toda la protocolización, cuando se es pequeño, cuesta más poder encontrar dedicarle ese espacio, ¿no? ¿Qué sería para nosotras, qué palabra sería? Éxito. Yo creo que el haber, aunque sea en proporciones que puedan parecer muy mínimas, haber conseguido que se pueda llevar a cabo, gracias a la colaboración, un proyecto nacido con valores o algo innovador que realmente, entendido como si fuera un mercado de futuros, puede generar mucho más, ¿sí? Y que al final estamos hablando muchas veces de personas que se están reinventando y regenerando su vida, y eso ya es. ¿Y qué más era? Yo creo que ya está. Si no, ya... Una cosita pequeña que gran parte del hecho de que podamos seguir existiendo y todo lo da el hecho de utilizar los open source. Toda la parte de la tecnología y uso abierto. O sea, para nosotros el tener plugins que son accesibles y que podemos comprar lifetime y que después podemos modificar el código y ese código lo volvemos a subir a GitHub y que pues, está abierto para todo el mundo, nos simplifica mucho la vida y creo que es la gran base que tenemos para poder economizar los procesos y hacer más sustentable todo. Bueno, no es una pregunta, pero con lo que acabas de intervenir sí que pienso que ha salido un reto, es el reto de qué hacer con la economía social cuando la digitalización supone unos costes muy elevados, ¿no? Y precisamente en una investigación previa que hicimos, ¿no? Preguntamos sobre las vías de financiación con una mirada amplia, no solamente financiación o de sostenibilidad, no solamente con financiación monetaria, sino también las cosas que hacen que te cubran necesidades, ¿no? Y la utilización de programario libre estaba entre las 3 primeras, ¿no? Entonces aquí sí que creo que esta podría ser una estrategia para este reto, ¿no? En el sentido, es muy difícil que la administración ahora entienda algo así, ¿no? Pero la generación de infraestructura pública, pero común, ¿no? Como la invención que se hizo con el programario libre, ¿no? El programario libre es libre, pero si lo utilizas tienes que restringirte a sus usos. O sea, tú no puedes utilizarlo no puedes simplemente utilizarlo y ya está. Si vas a utilizar programario libre, entonces tú tienes que las cosas que generan también tienen que ser libres, ¿no? Entonces, digamos, desarrollo de una infraestructura pública común por parte de la administración que restrinja su uso, ¿no? Lo proteja legalmente para que no sea como también como aprovechamiento, sea un elemento competitivo de la economía social que genere un procomún digital, ¿no? En torno a infraestructura pública, porque además sabemos que el desarrollo de la tecnología cuando es colaborativa es más eficiente. O sea, lo colaborativo y abierto es más eficiente que lo cerrado porque la tecnología por los procesos creativos funciona mejor así. Pues esto, una generación de un procomún, de infraestructura pública común para las necesidades digitales de la economía social que restrinja, ¿no? como un elemento competitivo de este sector y que restrinja su acceso a quien no trabaja con los principios de la economía social y solidaria, ¿no? Esto, dicho así, pues suena fácil, luego es difícil, pero sí que podría ser como una línea estratégica, ¿no? Respecto a lo que ha preguntado Nuri, ¿no? A ver, yo una conclusión que saqué del estudio fue que las organizaciones que
que tienen una identidad feminista, o sea, que abiertamente se declaran, o sea, que tienen una identidad feminista, o sea, que dicen, es que somos economía feminista, o que, ¿sabes? Tienden a tener más prácticas feministas. Que una cooperativa, por el hecho de ser cooperativa, no está garantizado que tengan prácticas feministas, ¿no? A no ser que explícitamente sean feministas, incluso en esos casos, ¿no? También con este elemento de que a veces nos quedamos con los principios y valores, pero que luego no aterran en las prácticas, ¿no? Entonces, y aquí es cierto que lo que ocurre informalmente, como los cuidados emocionales, hay muchas cosas que no están plasmadas en planes de igualdad, también por cómo se han pensado los planes de igualdad, porque los planes de igualdad están pensados muchas veces desde una lógica pues de paritaria, ya está, y se dejan muchas cosas fuera, ¿no? Pero yo sí que defiendo mucho la formalidad, porque creo que formalizar los procesos también es una forma de garantizar, no por defender cosas rígidas ni nada, ¿no? Pero formalizar los derechos, formalizar como las maneras de trabajo también es una forma, es un reclamo feminista, ¿no? De la dictadura de la falta de estructuras, ¿no? Ya se decía en los años 60, ¿no? Entonces creo que también por una otra problemática del cooperativismo, a veces no se sabe trabajar bien el conflicto, o el conflicto se resuelve simplemente como echando de forma con quien no podemos, con quien no trabajamos, las que no trabajamos bien, pues simplemente pues se va dejando fuera porque con trabajo de consenso no se puede hacer como de otra manera. Bueno, estoy yéndome por las ramas, ¿no? Pero sí, como hay veces que los planes de igualdad no reflejan la realidad por todas las limitaciones que tienen, pero no nos quedemos con que es que informalmente lo hacemos, ¿no? No es la vía. Y respecto a la pregunta que decía Branca y decía Rafael, ¿no? Que me parece, me parece una pregunta muy potente, pero también muy difícil. Porque claro, ¿cuáles serían las condiciones, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones para una cosa como Match Impulsa se pudiera hacer en Serbia o se pudiera hacer en Brasil, ¿no? Y me parece que, de nuevo, es muy difícil, pero también muy potente, ¿no? Porque, claro, la primera cosa que a mí se me vendría a decir es, claro, para impulsar la economía social y solidaria tiene que haber una economía social y solidaria pues al nivel de aquí, que en torno al 9% del Producto Interior Bruto. Bueno, en Brasil, en Serbia no sé cómo está, pero en Brasil no está mal, ¿no? Quiero decir que eso sería como un primer elemento. Un segundo elemento sería, bueno, decirlo como recurso, que cuando diseñamos el Match Impulsa, de hecho, hicimos un benchmark internacional. O sea, y eso está como recurso, ¿vale? Como parte de las investigaciones que hicimos. Para ver cómo diseñar el Match Impulsa, pues miramos los otros programas, ¿no? Pues de Mondragón o tal, ¿no? Como que ahora que también va a haber una colaboración, pero ¿qué ofrecían, no? Y aquí es donde vimos la especificidad del Match Impulsa respecto al tema de la transversalidad feminista, ¿no? Y esto yo sería como, lo digo como recurso, pero también como un elemento que si lo impulsáis en Brasil o en Bélgica, incorporaría, ¿no? La transversalidad de género, los presupuestos con perspectiva de género, la paridad a todos los niveles, todo esto lo incorporaría como elemento de la fórmula, ¿no? Luego, y yo no sé si esto es algo que se ha dado aquí y es replicable en otros sitios, pero esta fórmula de confluencia de una institución de gobierno y una institución de conocimiento, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado más Sun Sum. Hasta ahora decíamos win-win, podríamos decir Sun Sum. Este es Sun Sum, ¿no? Entre dos tipos de instituciones, ¿no? Y también con Barcelona Activa, que es una empresa de promoción, ¿no? Yo creo que ahí hay algo, ¿vale? Hay algo que genera un buen Sun Sum, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una cosa que hay un tipo de conocimiento y de recursos que te puede dar Barcelona Activa que tú no lo puedes hacer solo como universidad, ¿no? Entonces, esa combinación yo creo que tiene elementos de valor, ¿no? Y aquí yo diría que en la receta siempre poner la investigación, porque la investigación, aunque muchas veces se ve, hemos sufrido mucho
el hecho de que el Match Impulsa sea para nosotros un método de investigación, siempre nos encontramos con una tensión con la investigación-acción, y es que cuando dedicas tanto esfuerzo a producir el programa, luego tienes poco tiempo para analizarlo, ¿vale? Y a veces incluso, y esto, la administración no le interesa que publiques, no le interesa los libros, no. Entonces, no, porque claro, ellos lo que tienen que hacer es dar un servicio público, y todo esto lo tienes que hacer aparte. O sea, tienes que hacer todo el programa Más Impulsa, todas las ofertas y todos los servicios, y luego tienes que hacer la parte de las publicaciones, las tesis, ¿vale? A veces este equilibrio es difícil, pero es potente. Tienes que ver la manera de confluirlo, ¿no? Pero la potencia también está en el hecho de movilizar recursos para la investigación, el hecho de que los grupos de investigación tienen una capacidad de organización que no está dentro de la administración pública, ¿no? El tipo de acciones que se pueden hacer solamente con un ayuntamiento o con Barcelona Activa no es lo mismo que se pueden hacer cuando lo hacemos en el marco de la cátedra, que pueden contar con un equipo que está en una universidad, ¿no? En un equipo que está en una universidad que además tiene acceso a recursos de investigación. Eso también yo lo pondría como parte de la fórmula, ¿no? Como buscar recursos de investigación en Horizon Europe o cosas así, ¿no? Y hay una cosa que aporta, tener grupos de investigación haciendo estas cosas, hay una cosa que aporta, y es el acceso al conocimiento internacional. Esto creo que es sumamente precioso, ¿no? Como el hecho de saber de otras cooperativas de plataformas que se están haciendo en otros sitios y ayudar a conectar ideas, ¿no? A cooperativas que están empezando aquí, que no conocen las experiencias de fuera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí se hizo la reunión global de Riders Internacional, ¿no? Pues nosotros también ayudamos como a mapearlo, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que veo de valor. Luego, respecto a la parte de financiación, ¿vale? Y a los programas que hicimos, una lección que sacamos es que el crowdfunding va bien solamente para organizaciones que están empezando y que son relativamente pequeñas. Si tú quieres digitalizar o plataformizar cosas como Suara, ¿vale? O sea, yo veo que hay dos estrategias, como capacitar a la economía social ya existente o a proyectos nuevos, para el cual la capacitación, dar recursos, formación o el crowdfunding van bien, ¿no? Como FemNoise, pero luego tienes otro tipo de necesidades. Son cooperativas que ya son muy grandes, ya están consolidadas, que quieren digitalizarse y que no les interesa. Como Suara, no les interesa la parte de crowdfunding, ¿no? Suara participó en el proyecto, pero no quiso participar en el crowdfunding porque, no, ¿sabes? Ya son de otro nivel, ¿no? Entonces, como puedes hacer la estrategia de cooperativas ya muy grandes, como que se digitalizan, o capacitar a cooperativas como más pequeñas, ¿no? Y son dos cosas diferentes, como son dos tipos de necesidades diferentes. Otra lección que yo extraería sería el valor de MatchTech y Match Impulsa. O sea, mapear los recursos de digitalización de la economía social en el territorio, mapear los recursos y servicios para planes de igualdad, ¿no? Y para prácticas de igualdad, y a partir de ahí empezar a diseñar. O sea, ¿entiendes? Porque lo que más valor tiene del programa es ayudar a hacer match, ¿no? Es como lo que decía, a Suara no le interesaba tanto la parte de crowdfunding, pero podía interesar más el tener conocimiento y expertise sobre digitalización, ¿no? Y otras tipos de estrategias, ¿no? Y luego, lo último que diría es, vamos a unir fuerzas y zoom, y ¿por qué no hacemos porque además es que estamos en un proyecto que se llama COST Piwil, que es una red internacional, ¿no? Con Rafael y con Branca, ¿no? Pues vamos a ver de cómo no sé si internacionalizar el Match Impulsa, pero ver cómo la experiencia de Match Impulsa podría servir para otros sitios a través de la vía de la COST de Piwil o otros recursos, ¿no? Podríamos generar un programa de investigación-acción internacional en torno a la digitalización de la economía social como Match Impulsas en muchos sitios. Esto estaría muy guay. Es la hora ya, ¿no? De todas maneras, yo creo que tendría más preguntas que respuestas, pero no se nos va el tiempo. De las únicas preguntas a las que yo me veo aportando algo, que sería un poco en esta última que también entraba Mayo,
Yo lo que sí que creo que es importante, yo tengo una mirada muy de promoción de la economía social y solidaria, pero que es muy diferente proyectos cuyo modelo de negocio es hacer una plataforma o se basa en la plataforma, de todo el tejido inmenso y variado de la economía social y solidaria, que necesita unos ciertos niveles de digitalización para no quedarse fuera del mercado. O sea, como que son realidades muy diferentes. Una cosa es, yo me dedico a, no sé, pienso en Brasil, mucha de la economía social y solidaria tiene que ver con el mundo sector primario, ¿no? Agricultura, comercialización de alimentos, ¿no? El modelo de negocio no estará basado en una plataforma en general, pero sí que se necesitan ciertos niveles de digitalización pues, para ponerse en contacto con sus proveedores o sus ventas. Entonces, eso es o para dar a conocer sus servicios en una web o lo que sea, ¿no? Pero eso es una necesidad muy diferente del que quiere construir realmente un modelo de negocio basado en una plataforma y todo va a girar en torno a eso. Sus necesidades tecnológicas serán mucho más grandes, sus necesidades de financiación probablemente también. Entonces, yo lo primero que haría es separar una cosa de la otra, que es algo que en Match impulsa, y vosotras lo podéis explicar mejor que yo tampoco lo conozco en detalle, pero que creo que nosotros hemos ido como encontrando ese camino. Lo que ahora sería un poco complicado explicar todo el proceso, pero el Match 100 era más una digitalización básica, por decirlo de alguna manera, y el Match 10, ¿no?, sería más como un proceso de plataformización para proyectos que sí que el modelo de negocio estará en torno a la plataforma. Yo creo que aquí esa mezcla que hemos hecho en Match Impulsa tiene sus riesgos. Yo ahora sí comenzara de cero y ahora estamos planteándonos un proyecto ya de más largo plazo y más grande de apoyo a la digitalización de la economía social y solidaria en Barcelona. Para mí desde el principio lo queremos como separar bastante más, porque es que son realidades muy, muy diferentes. Para empezar, yo lo que diría es que la plataformización necesita mucho dinero. O sea, yo creo que ahí software libre, todo lo que tú quieras, pero no hay magia. Necesitas mucho dinero. Y si no, yo creo que si no nos decimos eso, nos estamos haciendo un poco la trampa al solitario. Y por tanto, de la economía social y solidaria, que le cuesta mucho levantar financiación, y también las startups tienen muchas problemáticas, pero ellos tienen un modelo que levanta inversión y son las que lo tienen. Y nosotros no lo tenemos. Entonces, yo creo que es un gran reto de la economía social y solidaria construir el instrumento que nos permita levantar el dinero que hace falta, los recursos que hace falta para… Claro, ahora hay proyectos singulares muy grandes porque la Generalitat tiene mucho dinero y lo pone en estos proyectos, pero al final es una coyuntura de política pública muy puntual. No sé si ahora con Lula lo puede haber también, ¿no? Pero yo creo que a la parte, y lo digo desde la Administración, tenemos que dotarnos de instrumentos que nos permitan apalancar financiación potente para que haya proyectos tecnológicos desde la economía social. Si no, creo que siempre estaremos un poco jugando esta liga. Y aquí entonces ya sería un debate más largo de cómo. Ahora nosotros estamos, por comentar un pequeño experimento que estamos empezando a hacer, estamos intentando construir un fondo de capital paciente con inversión pública y privada para economía social, para cooperativas de trabajo, donde vamos a intentar levantar hasta 2 millones de euros. No para un solo proyecto, sino pero en total. Entonces, aquí la idea es la Administración pone dinero, pero invierte en forma… Es que sería un poquito complicado para explicar cómo funciona el presupuesto de la Administración. La Administración, tú tienes un presupuesto, que es capítulo 4, ¿no?, que es dinero a gasto corriente, ¿no? Pero tienes un capítulo que es de inversiones, donde necesitas tener una cierta rentabilidad, pero que aquí es mucho más fácil obtener presupuesto. Entonces, vamos a poner dinero de inversión, no de gasto corriente, que es el que, digamos, todas las áreas nos peleamos por tenerlo y el otro no tanto, porque no hay inversión en términos de rentabilidad. Vamos a ponerlo ahí. La Fundación Seira, que es la fundación histórica del cooperativismo de trabajo en Cataluña, que tiene dinero del cooperativismo histórico, 11 millones de euros, pues va a poner algo. Y entre capital público y capital privado vamos a intentar que los proyectos no vayan a crédito, sino que es un capital que dejamos allí como tiempo, pero que tiene que generar una cierta rentabilidad. Lo explico así muy cutremente, pero para entendernos. Es un experimento de cómo generar recursos público-cooperativos, no en lógica de subvención ni en lógica de crédito, sino en una especie de lógica intermedia, a ver si eso puede ayudar a que no solo digitales, pero por ejemplo digitales, puedan salir proyectos de economía social. Pero es un experimento que estamos ahora, llevamos luchando con los juristas del ayuntamiento tiempo, a ver si lo conseguimos tirar para adelante. Igual que el match funding, el goteo,
que parece yo lo veo como una herramienta súper interesante, y con eso acabo ya, de financiación desde la administración pública, para mí mucho más interesante que las típicas convocatorias de subvenciones de libre concurrencia que hacemos a patadas, nosotros los primeros, que son las que la ley nos deja hacer, porque ahí es la propia sociedad, comunidad, la que dice, yo apoyo este proyecto. Por tanto, ya no es el ayuntamiento que dice qué proyecto vale la pena, sino la gente dice, este proyecto es el que nos mola, y ponemos nuestro propio dinero, que no hay mejor, no es opinar, no es votar, es pongo mi dinero. Y esos serán los proyectos que recibirán, duplicarán su aportación pública. Obviamente no es válido para todos los casos ni en todos los contextos, pero es una herramienta súper útil. Pues no la podemos utilizar prácticamente. O sea, la hemos hecho en el marco de trabajar con la universidad, y es un lío jurídico que no os pueden imaginar. Con Gotiro también lo hicimos en su momento y nos ha traído dolores de cabeza y guerra bruta en medios de comunicación, todo lo que han querido, para luego poner 100.000 euros. Que luego nosotros, las convocatorias de economía social ponemos cada año, son 1 millón de euros. Y entonces, bueno, que hay limitaciones muy grandes para ver cómo utilizar herramientas nuevas de financiación, y no tenemos la respuesta, estamos en ello, pero es lo que hay, y aquí lo dejo. Vale, pues oye, si os parece, lo dejamos aquí. Bueno, agradecer a las compañeras que habéis presentado los proyectos, Mayo y Álvaro, y nada, disculpad un poco los problemas técnicos que hemos tenido. Mañana más. Venga, gracias.